en cómo las nuevas autoridades de algunos gobiernos distritales o gobiernos locales de Lima Metropolitana ya habían alterado buena parte del trabajo del alcalde que se acababa de ir. Y yo le preguntaba a Pablo si esa es una expresión más de esta dificultad de administrar una ciudad tan atomizada. Sí, justamente expresan además mucho la fragmentación, porque cuando tú hablas de identidades distritales, lo cual por un lado es positivo, pero cuando son identidades por exclusión, es que se generan problemas, claro, ¿no? Y yo soy, tú no eres, ¿no es cierto? Exacto, claro, ¿no? Y ahí viene el facilismo de algunas de estas autoridades recién electas que dicen, bueno, a mí los vecinos me piden esto, ¿no? Y entonces el sentido de los vecinos es casi como es propiedad exclusiva, ese fragmento territorial llamado distrito, ¿no? ¿Ya? Y yo puedo tener un distrito de 100.000 habitantes, pero por donde pasan 700.000 de acuerdo, personas. Clarísimo. No tienen derechos, ¿no? Entonces, por eso es que a mí me preocupa mucho cómo fortalecemos una gestión que nos construye identidad ciudadana. Necesitamos que haya por eso te decía, una identidad de limeño, de derecho a la ciudad de limeños. Correcto. ¿No? Pablo, ¿por qué los alcaldes de Lima Metropolitana, los diversos alcaldes, no han peleado temas de presupuesto? El presupuesto de Lima es muy pequeño para la ciudad. El otro día alguien me hacía referencia a la Alemania posmuro de Berlín, como la Alemania federal desde los gobiernos locales había puesto plata para rehacer la ciudad vecina, ¿no es cierto? Que claro, había quedado en la órbita soviética y no había podido desarrollarse igual. ¿Por qué no peleamos más presupuesto para Lima, Pablo? Es interesante tu pregunta. En realidad, sí. Por un lado es ver ciertos recursos estratégicos, ¿no? Y también ahí otra vez, si vamos a hablar de las identidades metropolitanas, es que en realidad necesitamos como aparato de gestión, bueno, la metrópoli es Lima-Callao, no es solo Lima. Sí, pues. ¿Ya? Y entonces, además hay continuidad territorial, ¿no es cierto? Claro, y entonces hay recursos estratégicos que deben estar aliados Lima y Callao para reclamarlos, justamente presupuestariamente hablando. A veces se ha construido una historia separada con muchos recelos de las autoridades políticas del Callao con respecto a Lima y viceversa. Pero necesitamos juntarnos, tener un ente que justamente pueda dar potencia a esa metrópoli, ¿no? Y ahí yo creo que podemos ir viendo, por ejemplo, el tema de los recursos estratégicos que tú señalas para darle mayor poder a la ciudad. Claro. O sea, el aeropuerto ahora está como parte del Callao, hay recursos del Callao, pero es el aeropuerto de Lima. Cualquiera, cualquiera que viene, y tú de cualquier parte del mundo, además seguro que te han preguntado, qué cosa rara, ¿no? Yo vengo a Lima, pero me dicen bienvenidos al Callao. ¿No? Entonces, esas diferencias que, bueno, en el Perú las podemos comprender, afuera no, porque esperan que sea un único territorio. Ok. Pablo, me queda poco tiempo, pero no quiero que se me pase el tema de los espacios públicos. Yo a veces discuto con algunas personas que el tema parques. Hay quienes entienden el parque como un objeto suntuoso a mirar casi como un adorno, con concursos de parques y jardines, y hay otros que sentimos que el parque es el espacio del encuentro con mis amigos, mis vecinos, del juego, y los confrontamos. ¿Quién debe marcar la utilidad de un espacio público? Lo que te estoy preguntando es, ¿quién marca cómo se hace una ciudad? ¿Para qué sirven los espacios de la ciudad? Claro. Bueno, primero que nada, el parque público, tal vez es bueno un poco de historia. El parque público nace en Inglaterra, ¿ya? Y nace luego de grandes revueltas sociales, porque eran las épocas donde los primeros grandes jardines eran paseos de la aristocracia de traer el campo a la ciudad. ¿No? En París, en Londres, eran los grandes paseos, Tullerías en París, por ejemplo. Las grandes revueltas sociales
es el pueblo que dice, nosotros también queremos hacer picnic en la ciudad. Claro. Y es esa las primeras reivindicaciones con las cuales finalmente se concede el diseño, la preparación de grandes áreas verdes de espacio público. Okay. Entonces, el parque público nació como una demanda popular. Entonces, no hay que olvidarlo, porque no es entonces paseo aristocrático o, como tú decías, un espacio de estética. No, es el espacio que necesitamos todos los habitantes como parte de un derecho a la ciudad. Así es. ¿Ya? Y esa es una noción, por eso, de parque público. Okay. ¿No? Y yo creo que eso es clave. ¿Y quién define eso para la ciudad? Bueno, los parques públicos están, los espacios públicos están definidos ya en una ciudad, ¿no? Y el alcalde es el responsable de la gestión de estos espacios pensados al servicio de la población. Nuestros alcaldes, en principio, se supone que están suscribiendo los acuerdos de la Agenda de Hábitat 3 de 2016 de Quito, ¿no? Aprobada por Naciones Unidas. Que proponen una serie de metros cuadrados de áreas verdes por ciudad, digamos. Y la idea y la noción del espacio público, los parques públicos como parte de los espacios públicos de la ciudad, es un compromiso de 197 países, incluido el Perú. Buen punto. Entonces, bueno, hay que saber respetar esos compromisos. Y justamente es lo que necesita, esas son las posibilidades para que todos los peruanos, habitantes de Lima, se sientan integrados. Así es. ¿Ya? El lugar del encuentro, de la inclusión. Además, queda claro, necesitamos espacios que nos integren, que todos seamos iguales y con los mismos derechos. Eso en estos momentos está evidenciado, no hay muchos, ¿no? Y bueno, Lima tiene grandes parques públicos y puede tener más. Correcto. Es ahora darse cuenta, señores alcaldes, qué importantes son estos espacios para integrar, porque eso justamente baja las tensiones, porque nos sentimos que todos tenemos derechos. Me ha ganado el tiempo, pero vente otro momento para seguir conversando. Encantado. De Lima Limón, por supuesto. Gracias. Mucho gusto. Un gusto, Pablo. Pablo Vega Centeno ha estado esta noche con nosotros para hablar de esta Lima nuestra, como hemos dicho en varias ocasiones, querida y al mismo tiempo desesperante por momentos. Vámonos a la pausa y volvemos. La televisión nació aquí. 65 años de transmisión.